Escribo esto en mi diario para que le sirva de ayuda a alguien que esté pasando por la misma situación por la cual yo pasé. Aunque es muy poco probable que alguien lo lea ya que a nadie le interesa lo que le pase a alguien como yo, y nadie me conoce porque todos mis seres queridos están muertos. Mi nombre es Richard, o eso creo porque a veces me llaman con ese nombre. Yo tenía 15 años, estaba en mi habitación viendo tele solo en mi casa cuando me dieron ganas de ir al baño. Cuando regresé a mi habitación me di cuenta de que la televisión estaba apagada, intenté encenderla pero esta solo mostraba estática. Fui a intentar encender la otra tele de la casa pero al ir me di cuenta de que algo estaba mal. No podía darme cuenta, miré hacia todos lados pero nada. Miré el techo y el piso, había algo raro en el piso, todo estaba en orden pero había algo anormal, en ese momento no podía entenderlo. Miré hacia la ventana y me di cuenta de que era un día soleado. Después lo había entendido, volteé mi cabeza lentamente hacia mi sombra y me paralicé del miedo al ver que mi sombra apuntaba hacia la luz y no se escondía de esta. Y ella levantó su brazo para saludarme sin que yo me moviera, rápidamente volví corriendo hacia mi habitación y cerré la puerta. Pero mi sombra estaba fuera de mi habitación. ¿Cómo podría explicarlo? Mi sombra estaba sujeta a mis pies pero sin embargo esta pasaba por debajo de la puerta como si se hubiese quedado en la otra habitación. De repente mi sombra se fue desapareciendo hacia la puerta. Se escuchaban unos pasos fuera de mi habitación, alguien tocaba la puerta. Me quedé sentado encima de mi cama sin hacer ruido. Los golpes se detuvieron. Hubo un gran silencio en mi habitación y me alivié, pero la televisión se había encendido. En ese momento me asusté y empezaron otra vez a golpear la puerta de mi habitación pero ahora más fuerte. En ese momento decidí abrir la puerta, tomé un bate de béisbol que estaba junto a mi cama y me acerqué a la puerta, puse la mano en la perilla y lentamente comencé a abrir la puerta. Los golpes empezaron a ser cada vez menos frecuentes y más despacios hasta que se detuvieron. Abrí la puerta y vi que era mi padre, miré al piso y ahí estaba mi sombra, me volteé a mirar la tele y estaba normal, ya no había estática, en ese momento me tranquilicé, pero él me regañó porque no le abría la puerta. Ese mismo día por la noche al irme a acostar, estuve pensando sobre lo sucedido, sobre por qué mi sombra apuntaba hacia la luz, o por qué la televisión se encendió sola. No sé por qué pero por alguna razón entre toda la oscuridad de mi habitación me sentí observado. Y algo me susurró al oído. Hola Richard. Yo grité del susto y traté de moverme pero no podía. ¿Por qué no abrías la puerta cuando estaba tocando? ¿Quién eres? Yo soy el destructor de mundos y devorador de almas. Soy el rey del mundo de las pesadillas, me llamo Eramji. Existo desde tiempos inmemoriales pero son pocos los entes o seres a los que he decidido presentarme y tú eres uno de ellos Richard. Pocas personas logran ver la luz entre tanta oscuridad y salir de un mar de pesadillas, pero tú Richard eres el peor de los seres humanos que he visto. Jamás has sufrido una pesadilla y por eso te das el lujo de odiar y despreciar a toda tu familia y amigos creyendo que nunca nada malo te va a suceder, pero eso está a punto de cambiar. ¿Cómo sabes mi nombre, que nunca he tenido una pesadilla y mis sentimientos hacia las demás personas? Yo sabía tu nombre antes de que tú lo pensaras, yo sabía la fecha de tu muerte y tus más horribles secretos con tan solo mirarte a los ojos. Desde que tenías 5 años, el día en el que encontraste a un pobre pájaro herido, lo tomaste con tus manos y lo apretaste hasta que murió por asfixia solo para saber que se sentía matar. Hasta hace unos días cuando cortaste a uno de tus amigos accidentalmente con un alfiler oxidado y lo tienen hasta el día de hoy en el hospital agonizando de tétano. Tú, que nunca has sufrido una pesadilla y sin embargo eres capaz de volver la vida de los demás en un infierno, yo estoy aquí para asegurarme de que sientas lo que es vivir una pesadilla ya que para eso existo, y solo desapareceré el día en que los seres humanos dejen de dormir o dejen de dañarse unos a los otros. Después de que dijo eso yo me quedé en shock, pero por alguna razón comencé a tener sueño hasta quedarme dormido. Desperté al día siguiente y todo era normal, me levanté, me vestí, y me lavé la cara para ir a la escuela. Mientras estaba en la escuela pensé que todo lo que había sucedido ayer fue parte de mi imaginación retorcida. Aunque recordar lo del pájaro y lo que le hice a mi compañero me hizo sentir muy bien, no podía dejar de pensar que algo podía estar observándome ahora mismo y el hecho de que en mi vida jamás había tenido una pesadilla, no conocía la sensación de haber experimentado una, pero si era como lo que había sufrido el pájaro y mi amigo entonces no era nada bueno.
Al terminar la escuela volví a mi casa y traté de entrar pero la puerta estaba cerrada, golpeé la puerta reiteradas veces pero nadie abría así que decidí ir por el patio trasero y entré por una ventana. Al entrar podía oír agua hirviendo y pude sentir un aroma a carne. Fui a la cocina lentamente y vi allí una olla con agua hirviendo. Tomé un paño de cocina y levanté la tapa de la olla lentamente. Lo que había allí me traumó para toda la vida. Lo que estaba hirviéndose dentro de esa olla era mi perro, lo habían descuartizado y le habían arrancado la piel para que pudiera caber dentro de esa olla. Yo me di vuelta y traté de aguantar las ganas de vomitar pero no pude evitarlo y vomité en el piso. Cuando intenté ponerme de pie pude ver una sombra que huía de la cocina, decidí seguirla pero antes tomé un cuchillo de la cocina porque era muy probable que esa persona fuera la que mató a mi perro y cerró la puerta de mi casa. Fui caminando lentamente hacia mi habitación mirando hacia todos lados con el cuchillo en la mano sin poder oír a nadie, el silencio reinaba la casa. Llegué a mi habitación, puse la mano en la perilla y la giré lentamente, la puerta cedió. Miré hacia todos lados, busqué debajo de la cama, en ropero, pero no había nadie, es más, ahora que lo pienso no había señales de que alguien hubiese entrado en la casa, registré toda la casa con el cuchillo en la mano pero no encontré a nadie. Ahora que no había nadie limpié el vómito del piso y tenía que decidir qué hacer con mi mascota muerta. En ese mismo instante llegó mi mamá del trabajo, ella me saludó pero yo no la saludé, estaba angustiado así solo la observé, ella me vio algo preocupada pero después me preguntó qué era lo que se estaba cocinando mientras iba hacia la cocina, tomó los guantes de cocina, levantó la tapa y ella lo vio también. Corrió hacia la esquina de la cocina y me vio aterrorizada como si yo hubiese cometido tal acto. Yo le expliqué eso estaba así cuando había llegado, ella me creyó porque yo era un chico ordenado y tenía buenas calificaciones en la escuela, ella tomó unos guantes de cocina, tomó la olla, la dejó en el baño y llamó a mi papá que estaba en el trabajo diciéndole que era importante que él estuviera en la casa ahora mismo. Cuando mi papá llegó mi mamá le contó lo sucedido, él me vio con una mirada extraña, era como una mezcla entre curiosidad y enojo. Él le dijo que tenía un plan, le susurró algo a mi mamá en el oído y después de eso me dijo que me quedara en mi habitación todo el día. Por la noche en mi habitación pude oír unos pasos desde el patio trasero y miré por la ventana, era mi papá, estaba cavando un agujero, y tenía con él una linterna y una bolsa de plástico además de la pala con la que cavaba el agujero. Cuando hizo el agujero suficientemente profundo dejó caer la bolsa de plástico y volvió a tapar el agujero. Al día siguiente por la mañana mi papá nos dijo a mí y a mi mamá que no volviéramos a hablar del tema, cuando un vecino le preguntaba a mi papá qué le había sucedido al perro él decía que debió de haberse escapado. Desde ese día mis padres me veían de una forma diferente a la habitual, me veían con algo de susto y desesperación, como si no quisieran cerca mío. Ese mismo día mi mamá dijo que tenía algo especial para la cena, yo me alegré hasta que ella sirvió la comida. Eran gusanos, pero mi papá y mi mamá se veían muy normales, entonces recordé lo que dijo la voz. Yo estoy aquí para asegurarme de que sientas lo que es vivir una pesadilla. Mi papá me preguntó por qué no comía y para no tener que comer eso le dije que no tenía hambre por lo que habíamos pasado ayer. Él golpeó la mesa y dijo que en esta casa no se desperdicia nada, lo único que podía hacer era hacer lo que él me decía. Puse la cuchara en el plato, la levanté, y la puse en mi boca, lo único que evitaba que vomitara era pensar que todo eso era tan solo una ilusión, la sensación de los gusanos retorciéndose en mi boca era insoportable, hicieron que fuese más difícil no vomitar. Cuando me faltaba poco por terminar le pregunté a mi papá si podía dejar de comer y él dijo que sí aunque se veía algo enojado por el modo en el que comí. Fui a mi habitación algo asqueado y escuché esa voz otra vez. ¿Disfrutaste de tu cena? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué haces esto? Ya te lo dije, no hace falta repetirlo. Solo juegas a ser Dios porque eres un ser patético que se alimenta de las pesadillas de las personas. No, hago esto porque uno de mis siervos no fue capaz de cumplir con su trabajo, pero eso es otra historia, deberías agradecerme por el favor que estoy haciendo, además eres el primer humano que me conoce. Tú mataste a mi perro, ¿cierto? Admito que eso no estaba en mis planes. ¿Por qué no sales y te muestras? Porque no tengo forma física, yo vivo de las pesadillas de los seres humanos. Entonces, ¿cómo mataste a mi perro?
Él no respondió, hubo un gran silencio por unos cuantos minutos hasta que tuve la sensación de que algo se movía debajo de mi cama. Traté de no prestarle atención, pero ese algo debajo de mi cama comenzó a golpear el colchón de mi cama hasta que no pude aguantar la desesperación y salté de mi cama a encender la luz. Me agaché lentamente a mirar lo que había debajo de mi cama y vi que era mi perro muerto que había sido desenterrado y puesto debajo de mi cama. Al ver eso pensé que era solo otra ilusión, así que fingí que eso nunca había pasado y me volví a acostar en mi cama. Al día siguiente me levanté y observé debajo de mi cama y todavía estaba mi perro debajo de mi cama, pero esta vez desprendía un fuerte olor a carne podrida. En ese momento pensé que solo era mi imaginación, así solo fui a la escuela como si fuera un día normal. Ese fue de los errores más grandes que cometí estando consciente. Media hora después de haber llegado a la escuela, mi profesor me dijo que mis padres llamaron y que tenía que volver urgentemente a mi casa. Después de que dijo eso, volví a mi casa. Al llegar a mi casa, mi mamá me tomó del brazo, me llevó al patio y mientras lo hacía me preguntaba por qué lo había hecho. Al llegar al patio, mi papá dejó de enterrar algo y me pegó una bofetada y me dijo que si volvía a hacerlo me iba a enterrar junto con mi perro. Yo fui corriendo hacia mi habitación, me quedé unos minutos en mi habitación a pensar la situación injusta en la que estaba. No quería estar cerca de mis padres, así que tomé mi mochila y volví a la escuela. Al volver a la escuela, mis compañeros me preguntaron por qué tuve que volver a mi casa y yo les respondí fríamente: problemas personales. Después de que dije eso, recordé a mi padre golpeándome y a mi madre mirándome como a un monstruo sediento de sangre. En ese momento tuve ganas de llorar, así que le pedía al profesor si podía ir al baño y este aceptó. De camino al baño de la escuela, en el pasillo tuve la sensación de que alguien me seguía, pero como era una escuela algo grande supuse que era algo normal que hubieran más alumnos en el pasillo del baño al mismo tiempo que yo. Escuché unos pasos que se me acercaban y yo comencé a caminar un poco más rápido, comencé a ir más rápido, pero al mismo tiempo los pasos que me seguían comenzaban a ir más rápido. Corrí rápidamente y me di la vuelta. El pasillo estaba completamente vacío y solo estábamos yo y mi sombra. Pensar eso hizo que tuviera más miedo que cuando oí los pasos. Corrí rápidamente hacia el baño y cerré la puerta, revisé que no hubiera nadie más, me lavé la cara y me vi en el espejo. Era algo extraño. Cuando me vi sentí que algo había cambiado en mi mirada. Me quedé ahí viéndome un par de minutos sin encontrar la respuesta y decidí volver a clase. Cuando estaba a punto de abrir la puerta miré hacia el piso y vi que había un pequeño charco de sangre que provenía de debajo de la puerta. En ese momento mi corazón latió tan rápido que sentí como si mi corazón estuviera golpeando mi pecho. Traje saliva y lentamente giré la perilla de la puerta. Creí estar preparado para lo que vería, pero me equivoqué terriblemente. Todos mis compañeros de clase, incluyendo mi profesor, estaban muertos. Fue imagen desgarradora. Casi toda la sala de clases estaba bañada del rojo carmesí de la sangre, incluyendo el techo. Las únicas partes sin sangre, o más bien las únicas partes de la sala que no tenían tanta sangre, eran las ventanas, que tenían marcas manos de niños pintadas con sangre y un mensaje que decía: todas tus mentiras saldrán a la luz. El olor en ese lugar era muy desagradable, olía como si los cadáveres hubiesen estado muertos hace días. Cerré la puerta de la sala, salí de la escuela y me dirigí directo a mi casa. La puerta estaba abierta. Al entrar nadie me recibió, es más, había demasiado silencio. Busqué a mi mamá en la cocina pero no estaba, fui a ver a mi habitación y al baño pero no había nadie. Fui a la habitación de mis padres y ahí los encontré, tendidos en el suelo, muertos. Mi padre había sido degollado y mi madre había sido apuñalada por la espalda varias veces. En ese momento me arrodillé, lloré y me dejé caer al suelo a llorar hasta varias horas después, cuando la policía llegó buscándome por el asesinato de mis compañeros y posteriormente por el de mis padres. Yo le dije a los policías que yo no maté a toda esa gente, pero tristemente nadie me creyó. Cuando estaba en mi celda esperando juicio pude oír una risa. Y después una voz que decía: Richard, no puedo creer que seas tan descarado como para decir que tú no mataste a esa gente. Pero yo no los maté, no importa cuánto lo repitas. Entonces, si no puedes ver la realidad por ti mismo, yo te la mostraré. En el tribunal mostraron la primera prueba, la camisa que usaba el día que supuestamente asesiné a mis compañeros, pero esta no era como yo la recordaba, estaba cubierta de la sangre de mis compañeros y mis padres. La prueba número 2 fue un cuchillo de cocina, el mismo que estaba en mi casa y la misma arma homicida con la que se cometieron los homicidios.
Yo grité que no había sido yo quien había hecho esas atrocidades, pero aún así me condenaron culpable de todos los cargos, pero no fui a la cárcel porque se me declaró que yo tenía esquizofrenia, psicosis y doble personalidad. Mientras estaba en mi habitación en el manicomio, una voz me susurró al oído. Si quieres puedo hacer que recuerdes, pero no será nada agradable. Yo acepté y en ese momento recordé todo. El día que mataron a mi perro yo salí de la escuela en la hora de almuerzo para ir a mi casa, tomé un cuchillo de cocina, entré a mi perro a la casa, lo degollé, lo descuarticé, le saqué la piel, y lo puse a hervir. Después solo tuve que esperar a que mis padres lo supieran y tenderles una trampa. Los asesiné el mismo día que me llamaron desde casa. Antes de volver a la escuela, yo estaba en mi habitación, degollé a mi padre que era más grande que mi madre y por supuesto el obstáculo más difícil, mi madre mientras intentaba huir la apuñalé por la espalda varias veces para asegurarme que no se moviera. Ellos hablaban de mí en su habitación mientras yo llegué y acabé con sus vidas. Después volví a la escuela, regresé del baño, le quité la llave de la sala al profesor, cerré la puerta y comencé con la masacre. Lo hice porque eran seres inferiores y repugnantes que debían ser exterminados. Lo único que no entiendo es cómo no recordé eso antes. Yo borré parte de tus recuerdos para que llegáramos a este punto. Tú estás aquí encerrado sin nadie que crea o te ayude a escapar de mí. Desde ese día soy atormentado por él. Por las noches los gritos de las personas a quienes alguna vez amé no me dejaban dormir y sus cadáveres que salían debajo de mi cama. Cada vez que cerraba los ojos me encontraba en el mundo de Eram-Jin, así que tuve una excelente idea. Tomé un cuchillo y me corté los párpados, la nariz, las orejas y los labios, así estaría atento la próxima vez que él intentara algo, y funcionó por unos días, pero por las noches de insomnio puedo escucharlo susurrarme al oído, puedo escuchar sus pasos acercándoseme. Él viene por mí, alguien por favor ayúdeme. Richard Robinson muere el 13 de febrero de 1994. La causa de muerte es desconocida. Richard fue encontrado en la esquina derecha de su habitación junto a su cama con la boca abierta como si estuviese gritando, los ojos blancos, mirando fijamente hacia el techo con un diario en la mano derecha escrito aparentemente con su sangre. Se desconoce de dónde Richard sacó ese diario. Debido a la gravedad del asunto, los policías borraron el nombre y registros de Richard ya que esto causó mucha polémica en el lugar donde vivía, pero Richard vuelve a ser nombrado el 2001 cuando una mujer en psicoterapia hizo un dibujo de un hombre que aparecía recurrentemente en sus sueños diciendo que jamás lo había visto en la vida real. El psicólogo dejó el dibujo en su escritorio y ese mismo día más tarde otro paciente vio el dibujo diciendo también haber visto a ese hombre en sus sueños, y así más gente sin saberlo conoció a Richard llamándolo el invasor de los sueños. Richard está perdido en un mar de pesadillas. El infierno no es un lugar para gente mala, esa es la explicación burda y errática. El infierno simplemente es un lugar para la gente adecuada al mismo.